Néstor Restivo. Que vuelvan las ideas. Restivo. Internacionales. Pablo Equipo, Chile entra en la recta final de sus presidenciales, al menos de la primera vuelta, que va a ser este domingo, junto a la renovación de parte del Poder Legislativo. Va a ser una competencia dura con varios candidatos, ya hemos hecho notas al respecto, y todo indica que nadie va a conseguir más de la mitad de los votos. Por lo tanto, en diciembre seguramente va a haber un balotaje, eso será en su momento. Lo cierto es que ahora hay una primera vuelta este domingo, como digo. El lunes hubo debate, el último debate entre los candidatos. Y para que nos presente los escenarios posibles para las elecciones de este domingo en Chile, hablamos con Francisco Martorell. Él es periodista, docente universitario, fue vicepresidente del Colegio de Periodistas de Chile y también es el director de El Periodista, un medio que está muy bien informado sobre todo lo que pasa en ese país. Lo primero que le preguntamos a Martorell es los escenarios posibles para las elecciones de este domingo, y esto fue lo que nos dijo. La única certeza para este domingo 16 de noviembre es que la elección no se va a resolver en primera vuelta. Poco probable, casi imposible, que uno de los 8 candidatos saque más del 50% del electorado, situación que exige la ley chilena para ser electo en primera vuelta. No hay otra situación. Dentro de esto es muy probable, de acuerdo a lo que dicen las encuestas, que Janet Jara logre de una u otra forma aglutinar el voto de la centroizquierda, cierta porción de centro y de la izquierda, convirtiéndose ella en la candidata más votada. El tema es quién la va a acompañar en esta segunda vuelta. Ya hay candidatos que están descartados: Harold Mayne Nichols, Eduardo Artés, Marco Enrique Ominami, pero en la derecha se juega una primaria de alguna manera en esta elección. Los 4 candidatos que tienen son potencialmente vencedores en con opción de pasar a una segunda vuelta. Las encuestas dicen que sería José Antonio Kast. En el último tiempo, Johannes Kaiser, ultraderechista, en una línea muy similar a la de Javier Milei, quiere meterse en ese lugar. La candidata Matei, que aparece como más de centro derecha, ha caído mucho en el último tiempo, pero puede aglutinar votos al final de esta semana, justamente por el miedo a que sea uno de los ultraderechistas que pase a segunda vuelta. Escenario entonces es probablemente Jara, Kast o Kaiser, en menor medida Matei, estarían disputando la segunda vuelta en diciembre próximo. En Chile es la primera vez en mucho tiempo que va a haber el domingo voto obligatorio para presidenciales. Durante muchos años no fue obligatorio el voto, ahora se habilitó, ya hubo en otras instancias, pero esta es la primera vez que se elige la primera magistratura del país con voto obligatorio. Y eso agrega una cantidad de electores que son nuevos, es un nuevo electorado, y la pregunta que le hacemos a Martorell es cómo se conforma para intuir un poco hacia dónde podría ir ese nuevo voto en estas elecciones del domingo en Chile. En esta elección existe una gran cantidad de gente, estamos hablando de entre un 30 y un 40% del padrón electoral que van a votar por primera vez. Muchos que no lo hacían porque no era obligatorio votar en Chile. Se desconoce cómo va a actuar. Lo que sí se sabe es que ese electorado es menos ideologizado y va a tomar las decisiones a última hora influido por distintos factores. Acá incluso las redes sociales pueden jugar un rol importante, pero también se sabe que no es un electorado anticomunista. Les recuerdo que estamos hablando con el periodista Francisco Martorell, director del Periodista, y la pregunta ahora tiene que ver con que tanto Jara, por su condición de militante del Partido Comunista, como sobre todo los 2 candidatos varones de la extrema derecha, parecen tener un techo en sus posibilidades. Quiero decir que hay una cantidad de gente que quizás esté pensando en no votar jamás a alguien que viene del comunismo, o alguien que está pensando en no votar jamás que tenga posiciones tan extremas como el caso, por ejemplo, de Kast. En todo caso, la pregunta a Francisco Martorell es ¿quién le parece que tiene un techo más bajo desde esa perspectiva más bien ideológica que puede o no perjudicarlo en una eventual segunda vuelta?
Antonio Kast ha jugado toda esta elección y en esta etapa como candidato a bajar su techo. Lo mismo ha tratado de hacer Janet Jara. El candidato Johannes Kaiser de la ultraderecha es el que pareciera que ha subido su techo, pero no lo ha logrado. En el fondo, todos los candidatos que pasen a segunda vuelta tienen un techo bajo, no muy alto. Uno porque es anticomunista, otro porque son anti-ultraderechistas, no van a votar por ellos, pero finalmente va a primar la idea de quién es capaz de aglutinar mejor, de tener mayores posibilidades de lograr acuerdos políticos, cómo va el Congreso, etcétera. Por lo tanto, en ese escenario, Kast puede aglutinar mejor a la derecha y obviamente que Jara, con el apoyo de la democracia cristiana, va a tratar de dar un visto bueno o lograr el visto bueno al centro político. Otra de las preguntas que le hicimos a Francisco Martorell es sobre el fenómeno Milei, más aún tras haber tenido el presidente de la Argentina y su partido, La Libertad Avanza, una buena elección de medio término el mes pasado, si esto puede influir a favor o no en los candidatos de la derecha chilena, si alguno de ellos, como se prevé, pase a segunda vuelta. Esto nos decía Francisco Martorell. Chile se miró con mucha atención lo que estaba sucediendo en la Argentina y se pensaba que en octubre iba a ser el descalabro de Javier Milei. Obviamente que la ciudadanía lo haya apoyado y haya de alguna manera respaldado las políticas es un espaldarazo para las candidaturas como las de Kaiser y José Antonio Kast. Una derrota de Milei en octubre pasado, sin duda, que hubiera dejado mal visto, porque mucha gente hubiera pensado, bueno, esto es lo que se nos ofrece acá y Argentina lo rechazó a los meses, entonces es mejor jugarse por cartas más conocidos y en ese aspecto podría haber beneficiado a Evelyn Matei. Y la última pregunta que le hacemos al colega Francisco Martorell es sobre Jara, si efectivamente ella ganara la primera vuelta, ¿cuál cree que debería ser el diseño de una nueva campaña ya de cara al balotaje para ampliar la base de su voto? Es probable que Jara sí gane en primera vuelta y sea la candidata más votada. Si no lo logra, su elección como presidenta se dificulta. En esta segunda vuelta todos sabemos que ella va a tener que desprenderse de aquellas cosas que la están tirando para abajo. Uno, su militancia en el Partido Comunista, que afecta especialmente al electorado más viejo, cercano a la democracia cristiana, que es un partido que sí la apoya en su opción presidencial. Va a tener que dar más muestras de que es capaz de combatir aquellos temas que importan en las encuestas, que tiene que ver con la seguridad, el crecimiento económico, el empleo, etcétera. Ella ha usado hasta ahora un caballito de batalla que es una mujer de acuerdo y que logró sacar adelante reformas importantes para el país, las 40 horas laborales, la reforma de pensiones, pero también debe mostrar en esta segunda vuelta que además de estos acuerdos para cosas circunstanciales, es capaz de manejar con mano firme el tema de la seguridad y la lucha contra la delincuencia y especialmente el crimen organizado. Las voces se